A ver, les voy a decir todo lo que me voy a llevar para hacer montañismo en la Malinche. Primero lo que ya me voy a llevar puesto. En este caso me voy a llevar esta licra que es de manga larga. Está calientita. Esta me la voy a llevar puesta. Obviamente no la voy a meter en la mochila. Entonces esta me la llevaré puesta. Al igual que este pants, que de igual forma es caliente. Entonces estas dos cosas me las voy a llevar puestas. Y de tenis, me voy a llevar estos tenis. No son los adecuados, pero son los mejores que tengo. Obviamente su suela es un poco lisa, pero esperemos que agarren bien el terreno. Si ustedes van a hacer esta actividad, procuren llevar unos tenis más adecuados. En mi caso pues son los mejores que tengo, entonces estos voy a ocupar. Ahora, lo que me voy a llevar y voy a cargar en el viaje. Me voy a llevar esta mochilita. Lo primero que voy a meter es este impermeable, por si en el camino pues llueve o algo así, ya no nos mojamos y va a ser un poquito más cómodo. Como se pueden dar cuenta, pues es algo ligero. Esto ya va a ir en la mochila, va a ir hasta abajo porque pues no sabemos si sí lo voy a ocupar o no. Entonces hasta abajo para que no estorbe. De las cosas que me voy a llevar es un electrolit para recuperar los líquidos que perdí con el sudor. Unos chocolatitos para recuperar fuerzas. En este caso pues decidí unos Kinder de Lis. También van a ir en la mochila hasta arriba porque pues, se pueden aplastar. Unas latas de atún porque pues como vamos a estar unas buenas horas ahí arriba. Obviamente tenemos que desayunar y como nos vamos a ir temprano tenemos que comer algo. Obviamente algo ligero. Y claramente no puede faltar unos cubiertos. En este caso traje dos porque voy a ir con mi hermano. Entonces le voy a dar la cuchara, yo el tenedor. Y en este empaque para que cuando ya los utilicemos no apeste toda mi mochila a atún, que sí huele medio gacho. Entonces hasta aquí la vamos a meter. Y ya hasta arriba los chocolatitos. Por último, y esto obviamente no todos lo van a llevar, es mi dron. Me lo voy a llevar para hacer algunas tomas si es que es posible. Me voy a llevar mi dron. Ya viene todo bien cargado con sus memorias y todo para que no haya ningún inconveniente. Esto va a ir hasta arriba porque no queremos que se aplaste con nada. Va a ir hasta arriba junto con los chocolatitos. Otra de las cosas que me faltaron que me voy a llevar es esta sudadera que tiene su gorrito y tiene esta parte que te la puedes poner en la boca por si hace mucho frío. Entonces está perfecta e ideal para esta situación. Esta también me la voy a llevar puesta porque pues nos vamos a ir a las 4 de la mañana. Entonces también va a ser frío. Y por último, pero igual de importante, lo que voy a dejar en el coche, que va a ser una playera limpia para que nos podamos cambiar ya que terminemos el recorrido y estemos más frescos. Una playera cómoda y también ya aquí tengo preparados unos tenis que son más ligeros, que son más cómodos, para que los cambiemos porque seguro esos que me voy a llevar van a terminar llenos de lodo, mojados, sudados. Entonces para andar cómodos, uno de estos y la playera, y eso es todo lo que me voy a llevar. Empezamos nuestro día muy temprano, a las 3:40 de la mañana, y solo tengo 20 minutos para estar listo. Como es nuestra primera vez, pasamos por un guía experto en alpinismo. Nosotros venimos desde la ciudad de Puebla y nos hacemos alrededor de 2 horas y media en coche. Recuerden que la Malinche está entre los estados de Tlaxcala y Puebla. Aquí ya llegamos, pero aún no se nos permite el paso. Esto para evitar ser asaltados, ya que se hacían muy recurrentes antes de las 7 de la mañana. Así que ténganlo en cuenta para que no lleguen tan temprano como nosotros. Estaremos esperando alrededor de media hora, mientras nosotros disfrutamos de esta bonita vista. Ya nos dieron acceso y estamos en el estacionamiento. Aquí igual puedes comprar comida y bebidas. La entrada tiene un costo de 65 pesos por persona. Si eres estudiante o de la tercera edad, presenta tu credencial y te harán un descuento. Cabe recalcar que el estacionamiento es gratuito. También hay una zona de hospedaje donde las cabañas van desde los 1,190 pesos la noche para 6 personas, hasta los 1,870 para 9 personas. Pero si lo tuyo es conectar con la naturaleza, el campamento tiene un costo de 95 pesos por persona. Claramente debes de traer tu casa de campaña. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Aproximadamente te llevará a subir la Malinche unas 4 o 5 horas, dependiendo qué tan rápido vayas, y el descenso va un poco más rápido, serán aproximadamente 3 horas. Y a lo largo de este video van a empezar a ver los hermosos paisajes que se irán viendo mientras subimos la Malinche. Vamos a pasar de una zona boscosa a una zona más desértica, una con arena y hasta un lugar lleno de piedras. Cuando llueve la corriente del agua es muy fuerte, por eso crearon estas barreras para disminuir la fuerza del agua que cae y así evitar muchos accidentes. Ya se empieza a ver la altura que vamos agarrando y apenas llevamos como hora y media.
Aquí les presento a nuestro guía, que por lo que nos ha contado prácticamente ha subido todos los volcanes y montañas de México. Para seguir la ruta, los árboles tienen unas marcas para que no te pierdas. La Malinche es un lugar donde acuden muchas personas de todo el país e incluso extranjeros, pero sobre todo los fines de semana, así que si quieres venir más relajado, ven entre semana. En este punto ya se logra ver la cima de la Malinche y esta cauce natural, que por el momento se encuentra sin agua, por las pocas lluvias de esta temporada. En esa parte de allá atrás hicimos una parada para comer nuestros alimentos y me comenta el guía que estamos a 2 horas. Yo pensé que ya nos faltaba poquito, pero no, apenas estamos a 2 horas y obviamente tenemos que llegar hasta la punta de esa montaña. 2 horitas nos vamos a aventar y creo que aquí viene lo bueno. Por eso es importante que se traigan una mochila porque hace mucho frío, pero también en algún momento te va a dar calor. Entonces debes de traer una mochila donde puedas guardar tu chamarra, porque cuando iniciamos hacía mucho frío. Después del, la primera media hora nos dio muchísimo calor por el esfuerzo y porque estábamos hasta abajo. Y nos la quitamos, la guardamos. Pero aquí en este punto hace mucho frío. Entonces sí, vente bien abrigado y tráete una mochilita para que pues puedas guardar tus cosas, te las puedas poner, quitar sin ningún problema y tengas que estar luego pues cargando literal en tu brazo y tengas pues tus manos libres. Qué bien, te viniste a Irlanda, a Finlandia, no es Puebla. Siempre dense un respiro para admirar lo hermoso de la naturaleza y de estos panoramas que en la vida cotidiana solo la podemos ver en videos. Así que anímense a venir a la Malinche, les va a sorprender. ¿Recuerdan la montaña que estaba al lado? Pues es esa. Yo pensé que estaba a la misma altura, pero no. Ahí ya casi la superamos, yo creo que estamos casi a la misma altura. Esta está allá arriba, todavía nos falta un buen ratito. Pero al final pues es la perspectiva que nos da. Parece que está más alta la que está más cerca, pero no. De hecho estamos aquí. Casi llegamos. Estamos a punto de llegar. Eso sí, siempre y cada paso que den con mucho cuidado porque esto no es un juego. Ahora sí ya superamos la altura de esa montaña. Vean la altura que tenemos. Y aún no llegamos a la punta. Ya nos falta otro poquito más. Se ve poquito en el video, pero en persona está algo pesado. Y todo es de piedra, aquí se pueden dar cuenta. Me parece que esos puntos blancos que se ven ahí son nieve. Ahorita voy a averiguar qué son. Si es nieve, pues ya agarraremos tantita. Nos cuenta el guía que en algunas fechas sí todo esto está lleno de nieve, pero pues ahorita no nos tocó. Lástima, aunque sea, esperemos que ese poquito que se ve ahí sea. Ya llegué hasta esta zona, sí está un poquito difícil. Tuve casi que irme a gatas porque tuve que pasar por esa parte. Pero sí encontramos nieve, poquitita, pero sí encontramos, hay como pedacitos nada más. Todo está como de este lado, donde está más difícil. Y pues, es como escarcha, es como escarchito. Pero pues encontramos, aunque sea un poquito. Y al final sí hubo un poquito más de nieve. Eso es todo. Pero pues al menos sí hubo. Esa sí no la agarro porque sé que está medio mugrosona. Esta es la zona de las rocas. Es la más peligrosa y difícil de subir. Por eso casi no grabé. A fuerza necesitaba las 2 manos. Y ya por fin, después de 5 horas, el último paso para alcanzar la cima. Para que se den una idea, vean cuántas personas hay aquí y eso que llegamos muy temprano. También como recomendación, no dejes nada de basura. Siempre tratemos de cuidar estos lugares. Por fin llegamos, estamos hasta la cima. La cima del eso. Hasta la cima del cielo. Todavía nos falta un poquito más arriba, pero son como 2 metros nada más. Pero prácticamente ya llegamos a la cima. Nada más, qué pista tan hermosa. Aquí estuvimos alrededor de 20-25 minutos tomándonos fotos, disfrutando del paisaje, pero realmente te puedes quedar el tiempo que tú quieras. El descenso fue todo un tema. Si lo hicimos más rápido, fueron 3 horas, pero no pude grabar nada porque cada 5 pasos que daba me resbalaba y me caía. Y así le pasaba a todas las personas. Ténganlo eso muy en cuenta. Unas fotos del recuerdo
Y si te gustó este video, dale me gusta y sobre todo suscríbete. Hasta la próxima, Masters.